una de las ideas que se le atribuyen a Julio Bracho como cineasta es uno de los directores más intelectuales en el cine mexicano. Hay gente que reniega de ello y que no lo considera como tal. Creemos que sí merece ese título por una sencilla razón. Este hombre le gustaba experimentar, y experimentar a lo grande. Y claro ejemplo es esta película de 1953, en la que combina géneros, utiliza mucho lenguaje cinematográfico bastante revolucionario y mete ideas filosóficas, existenciales, con elementos de drama psicológico y un montón de cosas que la verdad vale la pena detenerse tantito para ver qué es lo que nos ofrece con esta película. La Cobarde es una película de 1953 dirigida por Julio Bracho, con un guión escrito por el propio Julio Bracho, junto a Julio Alejandro y Dino Miauri. Uno se encargó de la adaptación, otro del guión técnico y otro de la adaptación de la historia. Esta película es protagonizada por nuestra adorada Andrea Palma, Carlos Agosti, Carlos Navarro, Ernesto Alonso interpretando a un viejo cochino, e Iracema Dilián, quien aquí habla pero fuerte. Es un drama que involucra un triángulo amoroso entre tres amigos de la infancia, detrás de un misterio que realmente nunca se resuelve. Y cuando entraron por el puente de mando, me hallaron única superviviente de una gran catástrofe. Todo esto lo supe años después, por aquel hombre al que habría de llamar tío Arturo y por su hermana Irene. Debemos decir que Julio Bracho es una persona bastante polifacética como director de cine. Empezó su carrera haciendo comedias, haciendo adaptaciones de literatura del siglo XIX, incursionó en el cine noir. Y gran parte de su primer trabajo sí se considera intelectual por su acercamiento a la literatura. Pero en la década de los años 50, el cine de Julio Bracho tiene un giro bastante inesperado, porque empieza a experimentar con las narrativas que tiene a la mano. No se casa con un solo género. No es un cine experimental como lo tenemos entendido desde los años 60 para acá. Digamos que él pone las bases para este cine, pero todavía con el conocimiento de las reglas clásicas de narración en cine. Y aquí tenemos un thriller, que al mismo tiempo es un melodrama, pero al mismo tiempo tiene cuestiones de terror, de drama psicológico, de romance y bueno, hasta un poquito de acción. Y hay canciones completas, así que también le podemos decir que es un musical. Y digamos que desde su concepción más abstracta, eso es experimentar. Es poder tomar con libertad todo lo que te puede ofrecer cualquier género e integrarlo en una historia a tu conveniencia. Lo que importa es la historia que quieres contar con las herramientas que quieres. Si le quieres meter comedia, le quieres meter un poco de drama, un poco de terror o un poco de misterio, no necesitas casarte con un solo género para sacar una historia. Sé que eres tú, Julio. Perdóname. No pude hacerlo. En el fondo, pareciera que Julio Bracho tomó Rebeca, la película de Alfred Hitchcock, simplemente como una idea base para construir esta historia. Existe un misterio y que termina siendo más un trabajo psicológico en el que las personalidades de cada personaje tienen diferentes aristas. Al momento de analizar esta película, tuvimos una especie de diferencia, Marco y yo, porque por un lado, él dice que la primera hora de la película realmente puede pasar desapercibida y podemos entrar directamente al momento en el que comienza el drama como adultos de estas personas. Pero por el otro lado tenemos a Julio Bracho, sobre todo en su etapa experimental, le gusta desarrollar las historias para presentarnos a los personajes apropiadamente, que podamos entender su propio comportamiento y entonces sí podamos digerir mucho más fácil la forma en la que se están comportando. Son estilos y son perspectivas para ver algo. Por un lado, puede que tenga razón Marco, y sí, puedes quitar la primera hora y te va a salir una historia mucho más concisa y directa hacia el conflicto. Y por otro lado, sí, si eres una persona que puede tener esa paciencia suficiente para ver una hora con 2 minutos de desarrollo de personaje, pues también se vale.
Cada quien interpreta el cine como mejor le conviene. Y eso es algo de lo más delicioso que puede pasar, sobre todo con un cineasta tan experimentador como Julio Bracho. Porque parte de hacer cine experimental es eso, tener la libertad de disertar sobre lo que significa o no una parte o toda la película. ¿Cómo es que interpretamos el cine? Para muchos es, sí, buscar el significado ulterior del comportamiento de las olas durante la filmografía en el avance de Mara después de que vive un terrible suceso con una persona a la que ama. Ok, sí. Pero también puede ser, híjole, estas personas tienen algo en común. ¿Qué puede ser ese factor común que le da sentido a toda la película? Es decir, cuando se trata de hacer una interpretación desde el lado de la audiencia sobre una película, tenemos que entender que hay un proceso de razonamiento. Hay una construcción de ideas que pone el director para que nosotros como audiencia podamos decir, ok, estoy entendiendo esto y a mi perspectiva, por mis propias vivencias, puedo digerir y puedo comprender esta parte desde esta perspectiva. Y otra persona al lado de ti, en la butaca, en el sillón, puede estar entendiendo una cosa completamente distinta, pero que en algún punto puede que se toque con tu propia interpretación. Por ejemplo, esta película se llama La Cobarde, y en una interpretación bastante superficial podemos entender que como la protagonista es Iracema Dilian, ella es la cobarde y es una persona cobarde por algo que sucede específicamente en un momento crítico de la historia. Pero si vamos hacia una amplitud, eso que le puede dar sentido a toda la historia es que el tema en común es la cobardía. Sus acciones demuestran una cobardía de una forma u otra, ya sea evadiendo una situación, como Roberto, o como Julio, que decide tomar una decisión demasiado radical. Pero no solo se queda ahí. El personaje de Andrea Palma, hasta cierto punto, también tiene una forma de cobardía. O el mismo Arturo, interpretado por Ernesto Alonso, saca su cobardía desde otra forma. Julio Bracho construye la historia de la cobarde, sí, a partir de la idea de la cobardía, pero también a partir de una idea de exponer ciertos comportamientos humanos, haciendo, sí, crítica de ello. Ya hemos hablado miles de veces de cómo la época de oro del cine mexicano, aunque no lo parezca, hace crítica del machismo. No te rías así. No le sonrías así a los otros. No quiero que bailes con nadie esta noche. No quiero que nadie te abrace. No se queda únicamente con la crítica al machismo, sino a la propia condición humana. Es decir, ¿por qué actuamos con cobardía? Y esto también trastoca el propio comportamiento del personaje de Mara. Manifiesta su cobardía por su indecisión. Es una mujer que se decanta primero por su propio deseo, pero después se decanta hacia otra situación. Híjole, le gustó el chico malo, pero hay cuestiones psicológicas y personales que llevan hacia esa decisión. Ahora, esta interpretación no solamente se limita a un aspecto meramente humano. La Cobarde es una película que hace crítica a las clases altas. Y prácticamente lo que Julio Bracho nos está diciendo es, la gente rica está bien loca. ¿Y a dónde van? A Escocia primero. Quiero llegar a tiempo para la subasta del castillo de Warren. Después quiero llevar a Mara a conocer su país. Por eso, cuando decimos que Julio Bracho es una persona que experimenta, es porque toma todos estos elementos para conjuntar algo interesante dentro de su historia. Y que es interesante para él, no necesariamente para nosotros como audiencia. Nos toca descubrirlo, que es algo muy distinto. Para poder experimentar, tienes que conocer bien todas las reglas que ya están establecidas. Porque solo así puedes subvertirlas y puedes jugar con ellas para romperlas, doblarlas o hacer un nuevo juego de reglas a partir de estas. Y esto es lo que hace Julio Bracho con La Cobarde, porque al final hay misterios que decide no resolver. ¿Qué pasó con el barco de Mara? ¿Quiénes venían en él? Dice, no importa. Lo que importa es que Mara llegó sola en este barco y fue adoptada por esta familia. O inclusive desde cuestiones técnicas también se toman libertades para romper reglas. Incluso por errores involuntarios, los decide mantener para hacer algo bastante congruente dentro de su propia concepción de lo que quiere experimentar. Hasta un corte con un sentido viendo hacia el otro.
es bastante curioso ver que la gente que reniega de él pareciera que no vio estas películas. O las menosprecia porque dice, es que son melodramas. Yo que voy a estar viendo melodramas. Vamos a ver otra película de Béla Tarr. Y en el fondo, podemos entender que Julio Bracho, el trabajo de un intelectual en el cine, pero también de un intelectual que realmente es intelectual, no como estos corifeos que nada más buscan la chichi del gobierno, o se enojan porque el INE no se toca, es precisamente generar debate. Julio Bracho, en sus películas, plantea temáticas, plantea ideas y plantea situaciones para que alimenten el debate público. Por eso consideramos a Julio Bracho como un director verdaderamente intelectual, porque las ideas ahí están, cada quien las va a interpretar a su manera, y eso alimenta los debates que sean necesarios. Desde donde estoy ahora, vuelvo a oír por primera vez el ruido del mar.